Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El libro prohibido del Vaticano. A continuación, les leeré un fragmento manuscrito redactado en el diario de un sacerdote, quien fue el último en escuchar el secreto de confesión del Papa Benedicto XIV, poco antes de que el Santo Pontífice falleciera. Poco después, el sacerdote también fue hallado muerto en una habitación de la Santa Sede, bajo circunstancias perturbadoras y extrañas. Se sentía un frío poco habitual en los pasillos del archivo secreto del Vaticano. Pocos hombres habían pisado aquella sección oculta de la biblioteca, un lugar donde se resguardaban los documentos más peligrosos y prohibidos de la Iglesia. Entre ellos, se decía que existía un libro más antiguo que la propia institución cristiana, un manuscrito que solo el Papa tenía el derecho de abrir. Pero el Papa Benedicto XIV, un hombre de mente inquisitiva y voluntad inquebrantable, había decidido romper el antiguo tabú. Aquella noche, mientras la ciudad del Vaticano dormía, el Papa descendió en secreto a los archivos, acompañado solo por su confesor personal, el cardenal Sebastiano Ferri, y un joven sacerdote de confianza, el padre Matteo Alighieri. Se detuvieron frente a una puerta reforzada con hierro y decorada con símbolos arcanos. Un sello de cera roja, con inscripciones en latín y hebreo antiguo, bloqueaba la entrada. ¿Está seguro, Su Santidad?, preguntó el cardenal Ferri, con una gota de sudor deslizándose por su frente. Este libro ha permanecido cerrado por siglos por una razón. El Papa fijó su mirada en la puerta. Dios me ha dado el conocimiento para interpretar sus palabras, respondió. No podemos temer lo que no comprendemos. Con un movimiento firme, Benedicto XIV rompió el sello con su anillo papal. La puerta se abrió lentamente con un crujido espeluznante. En el centro de la sala se encontraba un pedestal de piedra negra. Sobre él descansaba un enorme libro encuadernado en cuero ajado, con inscripciones en oro y tinta oscura. El título, escrito en arameo, apenas era legible. Adramelech, el señor de las mentiras. El aire se volvió pesado cuando el Papa extendió la mano y rozó la cubierta. Los candelabros titilaron, como si una presencia invisible hubiese invadido la habitación. «Es más antiguo de lo que imaginaba», murmuró el Papa. El cardenal Ferri tragó saliva. Según los registros, fue escrito antes de la llegada de Cristo. Se dice que fue dictado por el mismo Adramelech, un demonio tan poderoso que incluso Satanás le teme. Mateo sintió que su estómago se revolvía. Pero eso es imposible. Satanás es el príncipe de los demonios. Ferri negó con la cabeza. Adramelech no es un demonio común. No reina con fuego y castigo, sino con el poder de la mente. Se dice que puede controlar a Lucifer con solo desearlo. El Papa no respondió. Con una mirada decidida, abrió el libro. Al instante, un viento gélido barrió la sala, apagando las velas. Los muros de piedra crujieron, y una sombra pareció deslizarse por los rincones oscuros. Las páginas estaban escritas en una mezcla de latín, arameo y un idioma desconocido. Pero lo más inquietante era que algunas palabras parecían cambiar y moverse solas. «Debemos transcribirlo», dijo el Papa. «La Iglesia debe conocer la verdad». El cardenal Ferri abrió la boca para protestar, pero una fuerza invisible lo hizo retroceder. A medida que el Papa traducía las palabras en voz alta, la temperatura de la sala descendía drásticamente. Las paredes comenzaron a sudar un líquido oscuro, y una sensación de horror invadió sus corazones. «Su Santidad. Debemos detenernos»,
rogó Mateo, sintiendo que su voz temblaba. Algo no está bien. Pero el Papa siguió leyendo. Adramelech, cuyo trono está sobre las ruinas del Edén, cuyo poder se extiende más allá del abismo, cuyo nombre jamás debe ser pronunciado. El suelo se estremeció. Mateo gritó cuando vio que la tinta en las páginas se derramaba como si tuviera vida propia. Una grieta negra se formó en el suelo, y, de ella, emergió un resplandor rojizo, como si algo estuviera intentando atravesar desde el otro lado. «Cierre el libro», gritó el cardenal Ferri, forcejeando con el Papa. Pero era demasiado tarde. Una figura comenzó a formarse dentro del portal. Al principio, era solo una sombra densa, pero luego adquirió forma. 2 ojos ardientes se abrieron en la oscuridad, y una voz surgió de la nada, demoníaca y poderosa a la vez. «Me habéis llamado». El Papa cayó de rodillas, con los ojos abiertos de par en par. «Dios nos proteja», susurró. Mateo y Ferri sintieron cómo sus cuerpos se paralizaban. La entidad se alzó desde la grieta, una forma indistinta pero imponente, con tentáculos de humo que se extendían por la sala. «Mi nombre fue escrito antes de la creación del mundo, y ahora por vuestra necedad he regresado». El cardenal Ferri gritó cuando una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Mateo sintió que algo le presionaba el pecho, robándole el aliento. El Papa, con las manos temblorosas, intentó cerrar el libro, pero las páginas se resistieron. «En el nombre de Dios te ordeno que regreses al abismo», exclamó apretando el anillo papal contra las letras infernales. El demonio rió, un sonido que heló la sangre de todos en la sala. «¿Dios? ¿Aquel que me temió lo suficiente como para sellarme en estas páginas? Su poder no me alcanza aquí». La luz en la sala parpadeó, y la oscuridad amenazó con consumirlos. Pero entonces, un coro de voces llenó el aire. Era como si miles de ángeles cantaran a la vez, un sonido tan puro que el propio demonio se estremeció. Un destello dorado brotó del anillo papal, extendiéndose como una barrera de fuego divino. El portal comenzó a cerrarse lentamente, succionando la sombra de vuelta. «¡No!», rugió Adramelech retorciéndose en su propio abismo. «Aún no ha llegado mi tiempo». Con un último grito ensordecedor, la grieta en el suelo se selló con un estruendo. El libro se cerró de golpe, y el silencio cayó sobre la sala. El Papa, jadeante, cayó al suelo. Sus ojos estaban llenos de terror. El cardenal Ferri se incorporó con dificultad. Mateo lloraba en silencio, incapaz de comprender lo que había presenciado. El Papa tomó el libro con manos temblorosas y lo colocó de nuevo sobre el pedestal. «Esto nunca deberá ser leído nuevamente». Ferri asintió. «Sellaremos esta sala. Nadie más entrará aquí». Mateo miró el libro con miedo. «Pero, ¿y si alguien más intenta abrirlo?». El Papa se levantó con esfuerzo. «Entonces, Dios nos ampare». Con un último vistazo de horror al libro prohibido, los hombres abandonaron la sala, sellándola con un nuevo conjuro sagrado. Y así, el libro de Adramelech volvió a quedar oculto en las profundidades del Vaticano. Pero la pregunta permaneció. ¿Cuánto tiempo más antes de que alguien intente liberarlo otra vez? El Vaticano dormía. Las luces en los pasillos estaban bajas, las sombras se alargaban en las paredes antiguas, y un silencio sepulcral reinaba en la ciudad santa. Sin embargo, en lo más profundo del archivo secreto, donde el Papa Benedicto XIV y sus ayudantes habían sellado nuevamente el libro de Adramelech, el miedo se filtraba como veneno en el alma del sumo pontífice. De pie en su habitación, el Papa sostenía un crucifijo con fuerza. Sus labios se movían en oraciones silenciosas, pero su mente estaba lejos de la devoción. Desde que cerraron aquel libro maldito, una presencia oscura no había dejado de acecharlo. Un frío constante lo hacía temblar incluso bajo gruesas mantas.
Lo peor de todo era la voz. No lo sellaste, Benedicto. Solo lo pospusiste. La voz no tenía un tono definido. A veces sonaba como un niño, otras como una mujer llorando y otras como un anciano agonizante. El Papa intentaba ignorarla, rezar con más fervor, pero el miedo ya se había sembrado en su corazón. A la mañana siguiente, el cardenal Ferri y el padre Mateo fueron llamados con urgencia a los aposentos papales. Encontraron al Papa de pie frente a una gran cruz de madera, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. ¡Su santidad! Ferri se inclinó, notando la fatiga en el rostro del pontífice. ¿Se encuentra bien? El Papa giró lentamente la cabeza hacia ellos. Sus ojos, antes llenos de sabiduría y paz, ahora parecían vacíos, como si algo le hubiera robado la esencia de su ser. «Lo escucho», susurró. Mateo frunció el ceño. ¿A quién escucha, su santidad? A él. Ferri sintió que el estómago se le encogía. Dios nos protege, su santidad. Adramelech ha sido sellado. El Papa soltó una risa amarga. ¿Sellado? ¿De verdad lo crees? Su voz apenas era audible. Él nunca estuvo dentro del libro. Nosotros lo trajimos aquí. Los sacerdotes se miraron con preocupación. Mateo dio un paso adelante. Su santidad, con todo respeto, creo que necesita descansar. El peso de lo que hemos presenciado es demasiado. El Papa lo interrumpió con una mirada fría. ¿Demasiado? Ni siquiera has comenzado a comprender lo que hemos hecho. La voz en su cabeza volvió a hablar. La presión en su pecho se volvió insoportable. Sus manos se crisparon. Su santidad, comenzó a decir Ferri, pero el Papa ya había tomado el candelabro de su escritorio y lo estrelló con brutalidad contra el rostro del cardenal. Un chasquido húmedo resonó en la habitación. Ferri cayó al suelo, con la nariz y el pómulo destrozados, jadeando por aire. «Dios mío», gritó Mateo, retrocediendo con horror. Pero el Papa no dudó. Se arrojó sobre el cardenal caído y comenzó a golpearlo una y otra vez con el pesado candelabro de oro. Ferri apenas alcanzó a levantar una mano antes de que su cráneo se partiera con un sonido seco. Mateo, paralizado por el miedo, solo pudo mirar cómo la sangre se esparcía por el suelo. El Papa se incorporó lentamente, con el rostro y las manos cubiertas de sangre. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Su santidad, ¿qué ha hecho?» El Papa dejó caer el candelabro. Sus labios se torcieron en una sonrisa triste. «No fui yo». La voz en su cabeza susurró de nuevo. Mateo sintió que su cuerpo se estremecía. «Por favor, no». El Papa avanzó lentamente. Mateo intentó correr, pero el Papa fue más rápido. Tomó un cuchillo ceremonial de su escritorio y lo hundió en el vientre del joven sacerdote. Mateo jadeó, sintiendo el acero frío abrirse paso en su carne. El Papa lo abrazó mientras lo apuñalaba una y otra vez. «Lo siento, hijo mío», susurró en su oído. «No podía dejarte vivo». Él lo ordenó. El sacerdote cayó al suelo, su vida escapando rápidamente de su cuerpo. El Papa se quedó de pie, con la mirada perdida. Esa misma noche, el Papa fue encontrado balbuceando palabras que nadie entendía, pero reía. Su risa no era misericordiosa ni sagrada, muy al contrario, era una risa perversa que no emanaba más que miedo. El hombre de Dios fue llevado a la enfermería, y vagamente, allí fue entrevistado por las autoridades eclesiásticas. Relató parte de lo sucedido, pero se negó a contar la verdad completa. En cambio, pidió la oportunidad de confesarse, pues la parte de él que aún era consciente insistía en que debía hacerlo antes de que su tiempo acabase. Los doctores y las autoridades eclesiásticas estuvieron de acuerdo con su petición, pero primero el Papa debía descansar. Para su avanzada edad, había tenido un día inusual. Para evitar un escándalo mediático, decidieron ocultar los crímenes, pues el revuelo que causaría una noticia tan horrible
haría tambalear la ya de por sí frágil fe de muchos. Ese día, la penumbra cayó más oscura y silenciosa sobre Roma. Dentro de sus lujosos aposentos, el Papa Benedicto XIV, conocido antes como Prospero Lorenzo Lambertini, yacía acostado en su cama, sintiéndose más débil que nunca. Ya era un hombre viejo y, aunque muchos pensaban que su salud estaba decayendo por la edad, la verdad era mucho peor. El Papa miraba el crucifijo colgado en la pared de su habitación. Siempre había encontrado consuelo en la imagen de Cristo, pero esa noche algo era diferente. La cruz parecía mirarlo con tristeza. Sentía que Dios lo había abandonado. Cerró los ojos para rezar, pero las palabras no salían. En su mente solo había oscuridad. «Prospero, ya es hora», susurró una voz en su cabeza. El Papa abrió los ojos de golpe. Aquella voz no dejaría de atormentarlo hasta su muerte. Al principio creyó que era solo su imaginación, pero las voces se volvieron más fuertes y malvadas. Le hablaban en latín, le prometían poder, conocimiento, y algo que lo tentaba más que nada: vivir para siempre. Benedicto era un hombre sabio. Había dedicado su vida al estudio de la teología y la ciencia. Pero ahora, todo su conocimiento no podía protegerlo de lo que estaba pasando. Sentía que algo lo llamaba desde las sombras, algo que había esperado mucho tiempo para tomarlo. «No podrás resistirte para siempre», susurró de nuevo la voz. El Papa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El cuarto, iluminado por varias velas, empezó a oscurecerse, como si una sombra se apoderara del lugar. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba pesado, como si algo invisible lo sujetara. El miedo lo paralizó. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja, pero no recibió respuesta. En la esquina de la habitación, las sombras comenzaron a moverse. Una figura oscura apareció. No tenía rostro, solo dos ojos negros como el abismo. Benedicto sintió su corazón latir tan fuerte que creyó que explotaría. «Yo he estado contigo desde el principio», susurró la figura. «Ahora es mi turno». El Papa quiso rezar, pero su boca no se movía. El dolor comenzó. Primero fue un ardor en el pecho, luego se extendió por todo su cuerpo. Era como si algo ardiera dentro de sus venas. Su espalda se arqueó y un grito ahogado salió de sus labios. Quiso llamar a los guardias, pero no pudo. La presencia ya estaba dentro de él. «Señor, ayúdame», pensó con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. «¿Crees que él te escucha?», dijo la voz burlona en su mente. El cuerpo de Benedicto empezó a cambiar. Sus ojos se volvieron negros. Su piel estaba pálida y sudorosa. Algo lo estaba controlando. Sintió como una fuerza oscura lo empujaba hacia afuera de su propio cuerpo. Era como si ya no le perteneciera. El demonio había ganado. Benedicto se levantó de la cama, pero no era él quien movía su cuerpo. Caminó lentamente hacia la puerta. Un guardia suizo, al verlo salir de sus aposentos, se acercó preocupado. «Santo Padre, ¿se encuentra bien?», preguntó el guardia. Pero esa ya no era la voz del Papa. Con una sonrisa malvada, Benedicto levantó la mano y, sin tocarlo, el guardia cayó muerto al suelo. Su rostro quedó congelado en una expresión de terror. El Papa caminó por los pasillos del Vaticano. Las velas se apagaban a su paso. Las estatuas de los santos parecían llorar sangre. El demonio dentro de él quería más. Llegó hasta la Capilla Sixtina, donde las hermosas pinturas de Miguel Ángel parecían oscurecerse bajo aquella presencia maligna. Se arrodilló frente al altar, pero no para rezar. «Todo está hecho», murmuró, pero su voz sonaba extraña, como si hablara alguien más desde su interior. En ese momento, su cuerpo empezó a retorcerse. El dolor volvió, pero esta vez era insoportable. La presencia dentro de él exigía más. Su carne comenzó a desgarrarse desde dentro. Los gritos del Papa resonaron en toda la capilla.
pero nadie acudió a ayudarlo. Todos sabían que algo terrible estaba pasando, y prefirieron no acercarse. Cuando todo terminó, el cuerpo desmayado de Benedicto yacía en el suelo. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería presenciar. A la mañana siguiente, un débil sacerdote logró regresar de lo que muchos aseguraban que no era un simple desmayo, sino la misma muerte. El Papa se encontraba exhausto e imploró que lo dejaran confesarse, acto que le concedieron sin demora. Después de conciliar su alma, se dirigió hacia su habitación. Ya allí, tomó una pluma y un pergamino. Con sangre aún en sus manos, cuya procedencia se desconocía, escribió las últimas palabras que el mundo leería de él. He visto el rostro del verdadero terror. No era un demonio de fuego ni un monstruo de pesadilla. Era algo peor, algo que susurra en la oscuridad, que siembra el miedo en el alma hasta que no queda nada más que desesperación, algo que incluso el infierno teme. Me equivoqué al abrir el libro. Dios, perdóname. Perdóname por haber traído esto al mundo. No hay salvación para mí. Firmó con una última oración. Entonces, con la misma daga con la que mató a Mateo, el Papa levantó la hoja y de forma sangrienta dejó este mundo. La sangre brotó como una fuente roja. Con un último suspiro, el sumo pontífice cayó de rodillas y luego al suelo. El Vaticano amaneció con la noticia del horror. Los guardias encontraron su cuerpo en la habitación, el suelo cubierto de sangre y en el escritorio, la carta del Papa. Y, a un lado de la carta, el libro de piel negra, abierto. El mundo entero se estremeció con la noticia de la muerte del representante de Dios en la tierra. La Santa Sede se encargó de que no se supiera la verdadera causa de su muerte, y los titulares de los diarios de esa época solamente mencionaban lo siguiente: el Papa Benedicto XIV falleció el 3 de mayo de 1758 en Roma, a la edad de 83 años. Aunque no se especifica una causa exacta de su muerte, se cree que fue debido a causas naturales relacionadas con su avanzada edad. Durante su papado, dejó un legado significativo en áreas como la teología, las ciencias y las artes. Sin embargo, dentro del Vaticano, lo que más aterraba a la curia no era la tragedia en sí, era el libro. Aquel que debía estar sellado en el archivo secreto del Vaticano, bajo llaves y con conjuros sagrados, había sido encontrado en la habitación del Papa. Los guardias, los cardenales y los más altos miembros de la Iglesia quedaron paralizados al verlo sobre la mesa de madera, abierto en una página escrita en un idioma que nadie conocía. Pero algo estaba claro: el demonio Adramelech no había sido liberado del todo. La Santa Sede no tardó en cerrar filas. La muerte de un papa en circunstancias tan macabras no podía hacerse pública sin consecuencias. La Guardia Suiza selló la habitación y solo unos pocos fueron autorizados a entrar. El cardenal Gianluca Moretti, ahora la máxima autoridad hasta que un nuevo papa fuera elegido, fue el primero en inspeccionar la escena. Se arrodilló junto al cadáver del papa y vio la daga que aún descansaba en su mano. Su santidad, susurró con pesar. ¿Qué ha hecho? El obispo Rodrigo Velázquez, un teólogo experto en demonología, se acercó con cautela al libro. No se atrevió a tocarlo. Si el Papa lo tenía aquí, significa que intentó liberarlo, dijo en voz baja. Pero algo salió mal. El cardenal Francesco Donato, un hombre escéptico pero profundamente religioso, miró el libro con una mezcla de horror y respeto. ¿Algo salió mal o alguien lo detuvo? Los hombres intercambiaron miradas preocupadas. Si Adramelech no había sido liberado, ¿quién o qué lo había evitado? El cardenal Moretti revisó los documentos en el escritorio del Papa. Entre ellos, encontró la nota escrita con sangre. He visto el rostro del verdadero terror. Pero hubo otra carta, escrita con mano temblorosa,
Dios me ha escuchado, me ha perdonado, Él no ha sido liberado. Mi sacrificio ha servido, pero el miedo ya está aquí, y una vez que entra, nunca se va. El obispo Velázquez suspiró. El Papa se arrepintió en el último momento. Eso lo salvó. ¿Lo salvó?, interrumpió Donato. Está muerto. Velázquez negó con la cabeza. Sí, pero no condenado. Si hubiera completado el ritual, Adramelech estaría caminando entre nosotros ahora mismo. Un silencio pesado cayó en la sala. Entonces debemos sellar nuevamente este libro, dijo Moretti con voz firme, antes de que alguien más intente lo mismo. La decisión fue tomada de inmediato. El libro de Adramelech debía ser devuelto a su prisión original. Pero no bastaba con ocultarlo. Se necesitaba un ritual. La Curia Suprema reunió a los cardenales más devotos y puros, a sacerdotes de fe inquebrantable y al coro más sagrado de la Basílica de San Pedro. A la medianoche, bajo la bóveda de la Capilla Sixtina, comenzó el rito. El libro fue colocado sobre un altar de mármol, rodeado de velas bendecidas con aceite santo. El cardenal Moretti abrió la Biblia y comenzó a leer en voz alta. Señor, en tu poder infinito, sella lo que nunca debió ser escrito, que lo prohibido regrese a su prisión y que el miedo no encuentre morada en los corazones de los justos. Los sacerdotes se unieron en un canto sagrado. El aire se volvió pesado. Las velas parpadearon violentamente. Las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina parecieron oscurecerse por un instante. Y entonces, una risa retumbó en la sala. No era una risa humana. Era profunda, distorsionada, como si varias voces hablaran a la vez. ¿Creéis que un simple rezo podrá detenerme? El libro se abrió solo, las páginas girando rápidamente hasta detenerse en una hoja donde un símbolo oscuro pulsaba como un corazón latente. Las luces temblaron. Algunos sacerdotes cayeron al suelo, con los ojos en blanco, murmurando palabras incomprensibles, pero Moretti no se detuvo. Por el poder de Dios, te ordeno que regreses al abismo. El coro elevó la intensidad de su canto. Las palabras sagradas se alzaron en la capilla. El libro comenzó a arder con una luz dorada, como si una fuerza celestial lo envolviera. «Dios está con nosotros», exclamó el obispo Velázquez. La risa se convirtió en un grito de furia. El aire se llenó de un hedor insoportable, como azufre y carne podrida. Las páginas del libro se retorcieron, y entonces, con un estruendo, se cerraron de golpe. El silencio cayó sobre la Capilla Sixtina. Las luces volvieron a su brillo normal. Las pinturas de Miguel Ángel parecieron recuperar su esplendor, y el libro ya no pulsaba. El libro de Adramelech fue llevado de regreso a los archivos secretos del Vaticano. Pero esta vez, no solo fue encerrado tras una puerta de hierro. «No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir», dijo el cardenal Moretti. El Vaticano reforzó las protecciones alrededor del libro con sellos antiguos, escritos en hebreo, latín y griego. Lo envolvieron en una tela sagrada, utilizada en los exorcismos más poderosos, y sobre la puerta que lo resguardaba, colocaron un grabado en piedra con una única advertencia. Aquí descansa lo que ni el infierno pudo contener. No abrir, no leer, no tocar. Pero a pesar de todas las precauciones, el miedo no se había ido, porque las últimas palabras del Papa aún resonaban en la mente de Moretti. El miedo ya está aquí, y una vez que entra, nunca se va.